Y, eso, Stephen King, 1986. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. 1985, Stanley Yuri se da un baño. Patricia Juris diría más tarde a su madre que algo iba mal y ella debía haberlo sabido. Debía haberlo sabido, dijo, porque Stanley nunca se bañaba al anochecer. Tomaba una ducha por la mañana temprano y, a veces, un largo baño de inmersión por la noche con una revista en una mano y una cerveza fría en la otra. Pero los baños a las 7 de la tarde no eran su estilo. Además, estaba aquello de los libros. Stanley tendría que haber quedado encantado con eso, sin embargo, por algún motivo oscuro que ella no llegaba a comprender, parecía preocupado y deprimido. Unos 3 meses antes de aquella noche terrible, Stanley había descubierto que un amigo de su infancia era escritor, pero no escritor de verdad, dijo Patricia a su madre, sino novelista. El nombre escrito en los libros era William Denbrough, pero Stanley solía referirse a él con el apodo de Bill el Tartaja. Había leído trabajosamente casi todos los libros de ese hombre. Aquella noche, la noche del baño, estaba leyendo el último. Era la noche del 28 de mayo de 1985. También Patty había cogido uno de esos libros, por pura curiosidad, solo para dejarlo después de 3 capítulos. No era simplemente una novela, dijo a su madre más adelante, era ditere. Lo dijo exactamente así, en una sola palabra, como habría dicho de sexo. Patty era una mujer dulce y bondadosa pero no se expresaba demasiado bien. Habría querido contar lo mucho que el libro la había asustado y por qué la inquietaba tanto, pero no pudo. Estaba lleno de monstruos, dijo. Lleno de monstruos que perseguían a los niños. Había asesinatos y, no sé, sentimientos feos, sufrimientos, cosas así. En realidad, le había parecido casi pornográfico. Esa palabra se le escapaba, probablemente porque la había pronunciado, aunque nunca sabía lo que significaba. Pero Stan tenía la sensación de haber redescubierto a un amigo de la infancia. Habló de escribirle, pero yo sabía que no lo haría jamás. Sabía que esas novelas lo habían puesto mal a él también, y entonces Patty Yuri se echó a llorar. Esa noche, cuando apenas faltaban 6 meses para cumplirse 28 años desde aquel día de 1957 en que George Denbrough había conocido al payaso Pennywise, Stanley y Patty habían estado sentados en la salita de su casa, en un suburbio de Atlanta, con el televisor encendido. Patty, sentada en el sofá frente al aparato, repartía su atención entre un montón de ropa para repasar y Family Food, el programa de juegos que tanto le gustaba. Adoraba a Richard Dawson, el presentador. La cadena de su reloj le parecía sumamente sexy, aunque no lo habría admitido ni en el potro de tortura. También le gustaba el programa porque casi siempre adivinaba las respuestas más populares. En Family Food, no había respuestas acertadas, había que adivinar las más frecuentes. Una vez había preguntado a Stan por qué a las familias del programa les resultaba tan difícil adivinar las respuestas cuando a ella le resultaba tan fácil. Ha de ser mucho más difícil cuando estás allí, bajo los reflectores, había sugerido Stanley, y ella tuvo la sensación de que le cruzaba una sombra por la cara. Todo es mucho más difícil cuando es real. Es entonces cuando te ahogas. Cuando es real. Patty decidió que él debía de tener razón. A veces, Stanley era muy agudo en cuanto a la naturaleza humana. Mucho más que su viejo amigo, William Denbrough, que se había hecho rico escribiendo un montón de libros ditere, que apelaban a lo más bajo de la naturaleza humana. Pero a los Juris no les iba nada mal. Por cierto, el barrio donde vivían era de los elegantes. La casa que había comprado en 1979 por $87.000 se podía vender rápidamente y sin dolor, por $165.000. Ella no tenía ningún interés en vender, pero siempre convenía saber ese tipo de cosas. A veces, cuando volvía del supermercado en su Volvo, Stanley tenía un Mercedes Diesel, que ella en broma llama Sedanley, y veía su casa, elegantemente retirada tras el seto de tejos. Pensaba, ¿quién vive aquí? Vaya, sí soy yo, la señora Juris. Pero la idea no la hacía del todo feliz, a ella se mezclaba un orgullo tan feroz que a veces la inquietaba. En otros tiempos, después de todo, había existido una muchacha de 18 años llamada Patricia Bloom, a quien se le había negado la admisión a la fiesta de graduación en un club campestre de Glointon, Nueva York. Se le había negado la admisión, naturalmente, porque su apellido era judío. Y eso había sido ella en 1967, solo una pequeña judía delgaducha.
Claro que esas discriminaciones eran ilegales, jajaja, y, además, todo eso era cosa pasada. Pero, para una parte de ella, jamás sería cosa pasada. Una parte de ella caminaría siempre de regreso hacia el automóvil, con Michael Rosenblatt, oyendo el crujir de la grava bajo sus zapatos rumbo al coche que Michael había pedido prestado al padre por esa noche y que había abrillantado durante toda la tarde. Una parte de ella caminaría siempre junto a Michael, que llevaba smoking alquilado, de color blanco como brillaba en la suave noche de primavera. Ella lucía un vestido largo de color verde pálido con el que, según su madre, parecía una sirena. Y la idea de ser una sirena judía era bastante divertida, jajaja. Caminaban con la cabeza en alto y ella no había llorado, al menos, en ese momento, no. Pero comprendía que no caminaban, no, nada de eso, iban escurriéndose como bichos sórdidos, sintiéndose más judíos que nunca, sintiéndose prestamistas, viajeros en coches de ganado, aceitosos, narigones, cetrinous, sintiéndose la caricatura de un judío. Querían sentir rabia y no podían. La rabia solo vino después, cuando ya no importaba. En ese momento, ella solo sintió vergüenza, vergüenza y dolor. Y alguien rió. Fue una risa aguda, penetrante, como un veloz correr de notas en un piano. En el automóvil, sí, pudo llorar, claro que sí, la sirena judía llorando como una loca. Michael Rosenblatt había apoyado una mano torpe y consoladora en su nuca, pero ella lo había apartado sintiéndose avergonzada, sucia, judía. La casa, tan elegantemente retirada tras los setos de tejos, mejoraba un poco aquello, pero no del todo. Aún estaban allí el dolor y la vergüenza. Ni siquiera la aceptación de ese vecindario elegante y adinerado borraba aquella interminable caminata, con el crujir de la gravilla bajo sus zapatos. Ni siquiera el hecho de ser miembros de ese club campestre, donde el jefe de camereros los saludaba siempre con sereno respeto. Buenas noches, señor Juris, señora. Llegaba a su casa, acunada por su Volvo 1984 y contemplaba su casa, en medio de los prados verdes. Y con frecuencia, con demasiada frecuencia, tal vez, recordaba aquella risa aguda. Ojalá la muchacha que había reído así estuviera viviendo en una casita miserable, con un esposo Goyims que le pegara, que hubiera estado embarazada 3 veces y hubiera abortado las 3, que su marido la engañara con mujeres enfermas, que tuviera hernia de disco, pies planos y quistes en su puerca lengua simuladora. Se odiaba a sí misma por esos pensamientos tan poco caritativos y prometía corregirse, dejar de beber esos amargos cócteles de gil y gusanos. Pasaba meses enteros sin que pensara en esas cosas. Entonces se decía, tal vez todo eso ha quedado atrás, finalmente, ya no soy aquella muchacha de 18 años, soy una mujer de 36. La muchacha que oía el interminable crujir de la gravilla en ese camino, la que se apartó de Michael Rosenblatt cuando él trató de consolarla porque lo hacía con mano de judío, existió hace media vida. Esa sirenita tonta ha muerto. Ahora puedo olvidarla y ser simplemente yo misma. Muy bien, perfecto, magnífico. Pero entonces, estando en cualquier parte, en el supermercado, por ejemplo, oía una risa súbita en el otro pasillo y la piel se le erizaba, los pezones se le ponían duros, dolorosos, y apretaba las manos a la barra del carrito o se las retorcía pensado, alguien acaba de decirle a alguien que soy judía, que no soy sino una judía narigona, que Stanley no es sino un judío narigón. Es contable, claro, los judíos tienen cabeza para los números. Tuvimos que dejarlos entrar en el club campestre en 1981, cuando ese ginecólogo narigón nos ganó el juicio, pero nos reímos de ello, como reímos. Oí entonces el crepitar de la gravilla fantasmal y pensaba, sirena, sirena. Entonces el odio y la vergüenza volvían en tropel como una migraña y ella desesperaba, no solo de ella misma sino de toda la raza humana. Hombres lobo. El libro de Denbrough, el que ella había dejado sin leer, trataba de hombres lobo. Hombres lobo, coño. ¿Qué podía saber de hombres lobo un hombre como ese? Sin embargo, casi siempre se sentía mejor, sentía que ella era mejor. Amaba a su marido, amaba su casa y, habitualmente, podía amarse a sí misma y a su vida. Les iba bien. No siempre había sido así, por supuesto, es que las cosas van bien alguna vez. Ante su compromiso con Stanley, sus padres se habían sentido a un tiempo enfadados y tristes. Lo había conocido en una fiesta del club universitario. Stanley había llegado desde la Universidad de Nueva York, en la que era becario. Los había presentado un amigo común y al final de la velada ella tuvo la sospecha de que se había enamorado de él. Hacia las vacaciones de invierno,
ya estaba segura. Cuando llegó la primavera y Stanley le ofreció un pequeño anillo de brillantes al que había ensartado una margarita, ella lo aceptó. Al final, a pesar de sus reparos, los padres también habían acabado por aceptarlo. No les quedaba otro remedio, aunque Stanley Juris pronto entraría en un mercado laboral atestado de jóvenes contables, sin respaldo financiero familiar y con la única hija de los Bloom como rehén. Pero Patty tenía 22 años, ya era una mujer y pronto acabaría la carrera. Me voy a pasar la vida manteniendo a ese maldito cuatro ojos, oyó decir a su padre una noche en que volvía chispado después de haber ido a cenar con la madre. Chist, te oirá, dijo Ruth Bloom. Esa noche, Patty permaneció despierta hasta mucho después de medianoche, con los ojos secos, sintiendo frío y calor alternativamente, odiándolos a los dos. Pasó los 2 años siguientes tratando de liberarse de ese odio, ya tenía demasiado odio dentro de sí. A veces, al mirarse en el espejo, descubría lo que todo eso estaba haciendo en su cara, las arrugas que dibujaba. Fue una batalla de la que salió vencedora con la ayuda de Stan. Los padres de él también estaban preocupados por la boda. Naturalmente, no creían que Stanley estuviera destinado a vivir en la pobreza y la miseria, pero pensaban que los chicos se estaban precipitando. Donald Juris y Andrea Bertolli también se habían casado con 20 o 22 años, pero parecían haberlo olvidado. Solo Stanley parecía seguro de sí, lleno de fe en el futuro y libre de preocupaciones por las trampas mortales que los padres veían sembradas en torno a los chicos. Al final, esa confianza resultó más justificada que el miedo de ellos. En julio de 1972, cuando apenas se había secado la tinta en el diploma de Patty, ella consiguió un empleo como profesora de taquigrafía e inglés comercial en Tranner, una pequeña ciudad 60 kilómetros al sur de Atlanta. Al pensar en el modo en que había obtenido el puesto, siempre le parecía un poco, misterioso. Había hecho una lista de 40 posibilidades sacadas de los avisos en los periódicos, decentes. Luego escribió 40 cartas en 5 noches, 8 por noche, pidiendo más información y formularios para solicitar empleo. Recibió 22 respuestas indicando que el cargo ya estaba cubierto. En otros casos, la explicación más detallada de los requisitos indicaba que presentar una solicitud sería solo perder su tiempo y el ajeno. Al final se encontró con 12 posibilidades, bastante parecidas entre sí. Mientras las estudiaba, preguntándose si podría rellenar 12 solicitudes sin volverse loca, entró Stanley. Miró los papeles sembrados en la mesa y dio un golpecito sobre la carta de Superintendencia Tranner, respuesta que ella no había considerado más prometedora que las otras. Aquí, dijo. Ella levantó los ojos, sobresaltada por la certeza de su voz. ¿Sabes de Georgia algo que yo ignore? No, nunca estuve allí como no fuera a través del cine. Patty lo miró arqueando una ceja. Lo que el viento se llevó. Vivian Leigh, Clark Gable. Lo pensaré mañana, porque mañana será otro día, dijo, abriendo desmesuradamente las vocales en una mala imitación de acento sureño. ¿No parezco recién llegado del sur, Patty? Sí, del sur del Bronx. Si no sabes nada de Georgia y nunca has estado allí, ¿por qué? Porque está bien, no es posible que lo sepas, Stanley. Claro que es posible, dijo él, con sencillez. Lo sé. Al mirarlo, ella comprendió que no era broma. Sam hablaba en serio, y Patty sintió un estremecimiento de inquietud por la espalda. Pero, ¿cómo lo sabes? Él estaba sonriendo, pero en ese momento, la sonrisa vaciló, como si se hubiese quedado perplejo. Sus ojos se habían oscurecido. Parecía mirar hacia adentro consultando algún artefacto interior que giraba correctamente, pero que, a fin de cuentas, él comprendía tan poco como el hombre común comprende el funcionamiento de su reloj. La tortuga no pudo ayudarnos, dijo, de pronto. Lo dijo con toda claridad. Ella lo oyó. Esa mirada hacia adentro, esa expresión cavilosa y sorprendida, todavía estaban en su cara, y comenzaban a asustarla. «Stanley, ¿de qué estás hablando?» «Stanley». Él dio un respingo. Su mano golpeó el plato de melocotons que ella había estado comiendo mientras revisaba las solicitudes. El plato se rompió contra el suelo. Los ojos de Stan parecieron despejarse. «Mierda, perdona, no importa, Stanley. ¿De qué hablabas?» «Lo olvidé», dijo él. «Pero creo que debemos pensar en Georgia, cariñito. Pero, confía en mí». Y ella confió. La entrevista fue un éxito. Al tomar el tren de regreso a Nueva York, Patty estaba segura de haber conseguido el empleo. El director de personal le había cobrado una simpatía instantánea y ella a él. Una semana después llegó la carta de confirmación.
Academy Straner le ofrecía $9,200 y un contrato a prueba. Te vas a morir de hambre, dijo Herbert Bloom cuando su hija le informó que pensaba aceptar el trabajo. Y mientras te mueres de hambre, te morirás de calor. Bueno, Scarlett, dijo Stan, al enterarse de lo que había opinado el padre. Aunque Patty estaba furiosa, al borde de las lágrimas, empezó a reír como una chiquilla y él la estrechó en sus brazos. Calor pasaron, sí, pero hambre no. Se casaron el 19 de agosto de 1972. Patty Juris llegó virgen al matrimonio. En un hotel de Pocono se deslizó, desnuda, entre las sábanas frescas, turbulenta y tormentosa, con relámpagos de deseo y deliciosa lujuria entre oscuras nubes de miedo. Cuando Stanley se metió en la cama, junto a ella, fibroso de músculos, el pene ardiendo convertido en un signo de exclamación entre el rojizo vello púbico, ella susurró: «No me hagas daño, amor». «Jamás te haré daño», dijo él, tomándola en sus brazos. Fue una promesa que respetó fielmente hasta el 28 de mayo de 1985, la noche del baño. A Patty le fue bien en su trabajo de profesora. Stanley consiguió trabajo de chofer en una panadería por $100 a la semana. Y en noviembre de ese año, cuando se inauguró el Centro Comercial Tranner, consiguió trabajo en las oficinas por $150. Entre los dos ganaban, por entonces, $17,000 al año. Les parecía un ingreso de reyes por aquellos tiempos en que la vida era tan barata. En marzo de 1973, Patty Juris dejó de tomar anticonceptivos. En 1975, Stanley renunció a su empleo para instalarse por cuenta propia. Los 4 consuegros coincidieron en que era un error. No porque Stanley hiciera mal en querer trabajar por cuenta propia, como pensar semejante cosa, pero era demasiado prematuro, concordaron todos, y echaba demasiada carga financiera sobre Patty. Al menos, hasta que ese tonto la deje embarazada, dijo Herbert Bloom a su hermano morosamente, después de pasar la noche bebiendo en la cocina, y entonces me tocará a mí mantenerlos. La opinión generalizada de los consuegros era que el hombre no debe siquiera pensar en independizarse profesionalmente hasta que haya llegado a una edad más serena y madura, 78 años, más o menos. Una vez más, Stanley parecía casi sobrenaturalmente confiado. Era joven, simpático, inteligente, capaz. En su trabajo anterior había hecho buenos contactos. Todas esas cosas eran premisas básicas. Lo que él no podía haber previsto era que Corridor Video, una empresa pionera en el incipiente ramo del videocasete, estaba a punto de establecerse en un enorme solar, a menos de 15 kilómetros del suburbio donde vivían los Juris. Tampoco podía saber que Corridor buscaría un investigador de mercado independiente, a menos de un año de haberse establecido en Tranner. Aun si Stan hubiera tenido noticias de estas informaciones, no podía creer, sin duda, que ellos darían el trabajo a un joven judío de anteojos, sonrisa fácil, andar bamboleante, afición a los vaqueros anchos en sus días libres y los últimos fantasmas de acné juvenil en la cara. Sin embargo, así fue, como si Stan no hubiese sabido desde el principio. Su trabajo para Corridor Video mereció un ofrecimiento, un cargo con dedicación completa en la empresa y un sueldo inicial de $30,000 anuales. Y ese es solo el comienzo, dijo Stanley a Patty, esa noche, en la cama. Van a crecer como el maíz en verano, querida. Si nadie hace estallar el mundo de aquí a 10 años, estarán arriba del todo junto a Kodak, Sony y RCA. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó ella, aunque ya lo sabían. Les diré que ha sido un placer trabajar con ellos. Stan, riendo, la estrechó contra sí y la besó. Momentos más tarde estaba sobre ella y hubo orgasmos, 1, 2, 3, como cohetes brillantes que ascendieran por el cielo de medianoche. Pero no hubo hijo. En su trabajo para Corridor Video, había establecido contactos con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Atlanta. Les sorprendió a los dos descubrir que la mayoría de esos hombres eran buenas personas. Entre ellos encontraron un grado de aceptación y amabilidad casi desconocido en el norte. Patty recordaba que Stanley, cierta vez, había escrito a sus padres: los mejores ricos de Norteamérica viven en Atlanta, Georgia. Voy a colaborar para que algunos de ellos se hagan más ricos todavía, y ellos me harán rico a su vez y nadie será mi dueño, salvo Patricia, mi mujer. Y como yo soy su dueño, creo que no corro peligro. Cuando dejaron el distrito de Tranner, Stanley se había convertido en sociedad anónima y tenía a 6 personas bajo sus órdenes. En 1983,
Sus ingresos alcanzaron territorios de los que Patty había oído solo vagos rumores, era la fabulosa tierra de las 6 cifras. Y todo había ocurrido con tanta tranquilidad como la del pie al deslizarse en las zapatillas un sábado por la mañana, pero, a veces, la asustaba. Una vez Stanley había hecho un chiste inquietante sobre tratos con el diablo. Stanley había reído hasta casi sofocarse, pero a ella no le parecía muy divertido. Probablemente no lo sería jamás. La tortuga no pudo ayudarnos. A veces, sin motivo alguno, Patty despertaba con ese pensamiento en la mente como si fuera el último fragmento de un sueño por lo demás olvidado. Entonces se volvía hacia Stanley con la necesidad de tocarlo, de asegurarse de que aún estaba allí. Vivían bien, no abusaban del alcohol, no buscaban sexo extramatrimonial, ni drogas, no se aburrían ni discutían amargamente sobre lo que debían hacer. Solo había una nube. Fue Ruth, la madre de Patty, quien la mencionó por primera vez. Al recordarlo, parecía cosa del destino que fuese ella quien lo mencionara. Surgió por fin, bajo la forma de una pregunta en una carta de Ruth Bloom. Ruth le escribía a su hija una vez por semana y esa carta, en especial, había llegado al comenzar el otoño de 1979. Iba dirigida a la antigua dirección de Tranner. Patty la leyó en una sala llena de cajas de cartón de las que desbordaban sus posesiones, con aspecto desolado, desarraigado y desposeído. En su mayor parte, era una típica carta de Ruth Bloom, 4 páginas azules, cubiertas de apretada escritura, cada una con un encabezamiento que decía, una simple nota de Ruth. Su letra era casi ilegible. Una vez, Stanley se había quejado de no poder descifrar ni una sola palabra escrita por su suegra. ¿Y para qué quieres leerlas? Había sido la respuesta de Patty. Aquella estaba llena de las noticias acostumbradas, ya que los recuerdos de Ruth Bloom eran un amplio delta que se extendían desde el móvil punto de la hora, en un abanico cada vez más amplio de relaciones entrecruzadas. Muchas de las personas que ella mencionaba comenzaban a desdibujarse en la memoria de Patty como fotografías de un viejo álbum, pero para Ruth todas permanecían frescas. Al parecer, jamás perdía el interés por la salud y las andanzas de sus conocidos. Sus pronósticos eran, además, invariablemente sombríos. El padre de Patty seguía teniendo demasiados dolores de estómago. Él estaba seguro de que era solo dispepsia, la idea de que podía tratarse de una úlcera ni siquiera le pasaría por la cabeza, escribía su esposa, hasta el día en que empezara a escupir sangre y probablemente ni siquiera entonces. Ya conoces a tu padre, querida. Trabaja como una mula y a veces también piensa como si lo fuera. Dios me perdone por decir esto. Randy Harlingen se había hecho una ligadura de trompas, le habían sacado unos quistes de los ovarios grandes como peloutes de golf, pero nada maligno, gracias a Dios, aunque de 27 quistes ováricos no podía morir. Era el agua de Nueva York, sin lugar a dudas. El aire de la ciudad también estaba sucio, pero ella vivía con la convicción de que era el agua lo que, tarde o temprano, acababa con uno. Iba formando residuos dentro de la gente. Patty no imaginaba cuántas veces ella daba gracias a Dios porque ustedes, chicos, estuvieran en el campo, donde tanto el aire como el agua, pero especialmente el agua, eran saludables. Para Ruth, todo el sur, incluidos Atlanta y Birmingham, era el campo. Tía Margaret estaba librando otra batalla contra la compañía de electricidad. Stella Flanagan había vuelto a casarse. Algunos no aprenden nunca. Richie Uber había sido despedido otra vez. Y en medio de esa cháchara, a veces chismosa, en medio de un párrafo y sin nada que ver con el resto, previo o posterior, Ruth Bloom había formulado al vuelo la temida pregunta que cuando pensáis hacernos abuelos, tú y Stanley, ya estamos listos para empezar a malcriar al bebé. Por si no te has dado cuenta, Patty, nos estamos volviendo viejos. Y luego pasaba a la chica de los Bracker, calle abajo, a quien habían hecho volver desde la escuela porque llevaba, sin sostén, una blusa casi transparente. Deprimida, nostálgica por la casa de Tranner, insegura y bastante asustada por lo que podía depararles el futuro, Patty había ido a su futuro dormitorio conyugal para dejarse caer en el colchón. El somier todavía estaba en el garaje y el colchón, solitario en el suelo sin alfombrar, parecía un artefacto arrojado por las aguas a una extraña playa amarilla. Apoyó la cabeza en los brazos y lloró unos 20 minutos más o menos. Probablemente, ese llanto se había estado preparando, de cualquier modo. La carta de su madre no había hecho sino precipitarlo, así como el polvo hace que un cosquilleo en la nariz se convierta en estornudo. Stanley quería tener hijos. Ella quería tener hijos.
Estaban tan de acuerdo en ese tema como en la afición a las películas de Woody Allen, en la asistencia más o menos regular a la sinagoga, en las inclinaciones políticas, en la aversión por la marihuana y otras 100 cosas, grandes y pequeñas. En la casa de Tranner había existido siempre un cuarto extra, dividido en dos partes. A la izquierda, Stanley tenía un escritorio para trabajar y un sillón para leer. A la derecha, estaba la máquina de coser de Patty y el tablero donde armaba rompecabezas. Entre ellos existía un acuerdo tan fuerte con respecto a ese cuarto que rara vez necesitaban mencionarlo. Algún día sería el cuarto de Andy o de Jenny. Pero ¿dónde estaba ese hijo? La máquina de coser, los cestos de tela, el tablero, el escritorio y el sillón se mantenían en sus respectivos sitios. Mes a mes parecían solidificar sus posiciones, estableciendo su legitimidad con más firmeza. Eso pensaba ella, aunque nunca llegaba a cristalizar la idea. Como la palabra pornográfico, era un concepto que danzaba más allá de su capacidad cuantificadora. Pero sí recordaba que cierta vez, al iniciarse un periodo menstrual, había tenido la sensación de que la caja de compresas siempre libre parecía muy satisfecha, como si las toallitas acolchadas le estuvieran diciendo: hola, Patty, somos tus hijos, los únicos hijos que tendrás, y tenemos hambre, amamántanos con tu sangre. En 1976, 3 años después de descartar los anticonceptivos, consultaron con un médico de Atlanta llamado Harkavai. Queremos saber si hay alguna deficiencia, dijo Stanley, y, en ese caso, si se puede hacer algo para solucionarla. Se sometieron a las pruebas. Se demostró que el esperma de Stanley estaba enérgico, fértiles los óvulos de Patty y que todos los canales necesarios estaban como si fuera el último fragmento de un sueño por lo demás olvidado. Entonces se volvía hacia Stanley con la necesidad de tocarlo, de asegurarse de que aún estaba allí. Vivían bien, no abusaban del alcohol, no buscaban sexo extramatrimonial, ni drogas, no se aburrían ni discutían amargamente sobre lo que debían hacer. Solo había una nube. Fue Ruth, la madre de Patty, quien la mencionó por primera vez. Al recordarlo, parecía cosa del destino que fuese ella quien lo mencionara. Surgió por fin, bajo la forma de una pregunta en una carta de Ruth Bloom. Ruth le escribía a su hija una vez por semana y esa carta, en especial, había llegado al comenzar el otoño de 1979. Iba dirigida a la antigua dirección de Tranner. Patty la leyó en una sala llena de cajas de cartón de las que desbordaban sus posesiones, con aspecto desolado, desarraigado y desposeído. En su mayor parte, era una típica carta de Ruth Bloom, 4 páginas azules, cubiertas de apretada escritura, cada una con un encabezamiento que decía: una simple nota de Ruth. Su letra era casi ilegible. Una vez, Stanley se había quejado de no poder descifrar ni una sola palabra escrita por su suegra. ¿Y para qué quieres leerlas?, había sido la respuesta de Patty. Aquella estaba llena de las noticias acostumbradas, ya que los recuerdos de Ruth Bloom eran un amplio delta que se extendían desde el móvil punto de la hora, en un abanico cada vez más amplio de relaciones entrecruzadas. Muchas de las personas que ella mencionaba comenzaban a desdibujarse en la memoria de Patty como fotografías de un viejo álbum, pero para Ruth todas permanecían frescas. Al parecer, jamás perdía el interés por la salud y las andanzas de sus conocidos. Sus pronósticos eran, además, invariablemente sombríos. El padre de Patty seguía teniendo demasiados dolores de estómago. Él estaba seguro de que era solo dispepsia. La idea de que podía tratarse de una úlcera ni siquiera le pasaría por la cabeza, escribía su esposa, hasta el día en que empezara a escupir sangre y probablemente ni siquiera entonces. Ya conoces a tu padre, querida. Trabaja como una mula y a veces también piensa como si lo fuera. Dios me perdone por decir esto. Brandy Harlingen se había hecho una ligadura de trompas, le habían sacado unos quistes de los ovarios grandes como peloutes de golf, pero nada maligno, gracias a Dios, aunque de 27 quistes ováricos no podía morir. Era el agua de Nueva York, sin lugar a dudas. El aire de la ciudad también estaba sucio, pero ella vivía con la convicción de que era el agua lo que, tarde o temprano, acababa con uno. Iba formando residuos dentro de la gente. Patty no imaginaba cuántas veces ella daba gracias a Dios porque ustedes, chicos, estuvieran en el campo, donde tanto el aire como el agua, pero especialmente el agua, eran saludables. Para Ruth, todo el sur, incluidos Atlanta y Birmingham, era el campo. Tía Margaret estaba librando otra batalla contra la compañía de electricidad. Stella Flanagan había vuelto a casarse. Algunos no aprenden nunca.
Richie Uber había sido despedido otra vez, y en medio de esa cháchara, a veces chismosa, en medio de un párrafo y sin nada que ver con el resto, previo o posterior, Ruth Bloom había formulado al vuelo la temida pregunta: ¿y cuando pensáis hacernos abuelos, tú y Stanley? Ya estamos listos para empezar a malcriar al bebé. Por si no te has dado cuenta, Patty, nos estamos volviendo viejos. Y luego pasaba a la chica de los Bracker, calle abajo, a quien habían hecho volver desde la escuela porque llevaba, sin sostén, una blusa casi transparente. Deprimida, nostálgica por la casa de Tranner, insegura y bastante asustada por lo que podía depararles el futuro, Patty había ido a su futuro dormitorio conyugal para dejarse caer en el colchón. El somier todavía estaba en el garaje y el colchón, solitario en el suelo sin alfombrar, parecía un artefacto arrojado por las aguas a una extraña playa amarilla. Apoyó la cabeza en los brazos y lloró unos 20 minutos más o menos. Probablemente, ese llanto se había estado preparando, de cualquier modo. La carta de su madre no había hecho sino precipitarlo, así como el polvo hace que un cosquilleo en la nariz se convierta en estornudo. Stanley quería tener hijos. Ella quería tener hijos. Estaban tan de acuerdo en ese tema como en la afición a las películas de Woody Allen, en la asistencia más o menos regular a la sinagoga, en las inclinaciones políticas, en la aversión por la marihuana y otras 100 cosas, grandes y pequeñas. En la casa de Tranner había existido siempre un cuarto extra, dividido en dos partes. A la izquierda, Stanley tenía un escritorio para trabajar y un sillón para leer. A la derecha, estaba la máquina de coser de Patty y el tablero donde armaba rompecabezas. Entre ellos existía un acuerdo tan fuerte con respecto a ese cuarto que rara vez necesitaban mencionarlo. Algún día sería el cuarto de Andy o de Jenny. Pero ¿dónde estaba ese hijo? La máquina de coser, los cestos de tela, el tablero, el escritorio y el sillón se mantenían en sus respectivos sitios. Mes a mes parecían solidificar sus posiciones, estableciendo su legitimidad con más firmeza. Eso pensaba ella, aunque nunca llegaba a cristalizar la idea. Como la palabra pornográfico, era un concepto que danzaba más allá de su capacidad cuantificadora. Pero sí recordaba que cierta vez, al iniciarse un periodo menstrual, había tenido la sensación de que la caja de compresas siempre libre parecía muy satisfecha, como si las toallitas acolchadas le estuvieran diciendo: hola, Patty, somos tus hijos, los únicos hijos que tendrás, y tenemos hambre, amamántanos con tu sangre. En 1976, 3 años después de descartar los anticonceptivos, consultaron con un médico de Atlanta llamado Harkavai. Queremos saber si hay alguna deficiencia, dijo Stanley, y, en ese caso, si se puede hacer algo para solucionarla. Se sometieron a las pruebas. Se demostró que el esperma de Stanley estaba enérgico, fértiles los óvulos de Patty y que todos los canales necesarios estaban abiertos. Harkavai, que no lucía alianza matrimonial pero sí el rostro agradable y rubicundo de un universitario de las vacaciones de invierno, les dijo que quizás solo fueran nervios, que ese problema era bastante común, que, en esos casos, solía producirse un correlativo psicológico semejante a la impotencia sexual. Cuanto más se deseaba, menos se podía. Era preciso que se relajaran. Dentro de lo posible, debían de olvidarse de la procreación cuando hacían el amor. En el trayecto de regreso a casa, Stan iba ceñudo. Patty le preguntó por qué. Yo nunca hago eso, dijo él. ¿Qué cosa? Pensar en la procreación durante. Patty se echó a reír, aunque por entonces se sentía algo solitaria y asustada. Esa noche, en la cama, cuando creía que Stanley dormía desde hacía rato, él la asustó hablando en la oscuridad. Aunque su voz era inexpresiva, sonaba ahogada por las lágrimas. Soy yo, dijo. Es culpa mía. Patty se volvió hacia él, lo buscó a tientas, lo abrazó. No seas tonto, dijo. Pero su corazón palpitaba deprisa, demasiado deprisa. Era como si Stan, al mirar dentro de su mente, hubiera leído allí una convicción secreta que ella guardaba sin haberlo sabido nunca. Sin razón alguna, supo, que él tenía razón. Algo iba mal y no en ella. Era él. Algo iba mal en él. No seas cenizo, susurró con furia contra su hombro. Él sudaba un poco y Patty comprendió de pronto que tenía miedo. El miedo surgía de Elenoulides frías. Estar desnuda a su lado era, de pronto, como estar desnuda frente a una nevera abierta. No soy cenizo y no soy tonto, dijo él, con la misma voz, simultáneamente seca y ahogada de emoción, y tú lo sabes. Soy yo, pero no sé por qué. No se puede saber una cosa así. La voz de Patty sonaba áspera, regañona, como la de su madre cuando estaba asustada. Y aunque estaba riñéndole,
Por el cuerpo le corrió un estremecimiento que la retorció como un látigo. Stanley, al sentirlo, la estrechó entre sus brazos. A veces, dijo, a veces creo saber por qué, a veces sueño algo feo. Entonces despierto y pienso, ya sé lo que anda mal. No solo el hecho de que tú no quedes embarazada, sino todo lo que está mal en mi vida. Stanley, en tu vida no hay nada que esté mal. Desde adentro no, dijo él. Desde adentro todo está bien, hablo de afuera. Algo que debería haber terminado y que no terminó. Cuando despierto de esos sueños, pienso, toda mi vida no ha sido sino el ojo de una tormenta que no comprendo. Tengo miedo, pero entonces, se desvanece, como los sueños.